El campo de batalla de la mente. Gana la batalla en tu mente. Capítulo 12. Una mente ansiosa y preocupada. Deja la ira y el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37:8. La ansiedad y la preocupación son ambas ataques a la mente destinados a distraernos de servir al Señor. El enemigo también emplea estos dos tormentos para aplastar nuestra fe, de modo que no pueda erguirse y ayudarnos a vivir en victoria. Algunas personas tienen un problema tan grande con la preocupación que puede decirse que son adictos a preocuparse. Si no tienen algo propio por qué preocuparse, se preocupan por la situación de algún otro. Yo tenía este problema, así que sé de qué estoy hablando cuando describo la situación. Como estaba constantemente preocupándome por algo, jamás disfrutaba de la paz que Jesús me había comprado con su muerte. Es absolutamente imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. La paz no es algo que pueda ponerse en una persona, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Y el fruto es el resultado de morar en la vid. Juan 15:4. El morar se relaciona con entrar en el reposo de Dios, de qué se habla en el capítulo 4 de Hebreos, así como en otros lugares de la palabra de Dios. Hay muchos términos en la Biblia referente a preocuparse, dependiendo de qué traducción estemos leyendo. La versión Reina Valera no usa la palabra preocuparse, además de no te irrites. Salmo 37:8. Otras frases que se emplean para advertir contra la preocupación son no os afanéis. Mateo 6:25. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Y echando toda vuestra ansiedad sobre él. Primera de Pedro 5:7. Yo uso generalmente la Biblia amplificada, que incluye varias traducciones diferentes de estas y otras frases relativas al tema, a fin de simplificar la enseñanza en el resto de este capítulo. Me referiré a la condición como preocupación. Para definir la preocupación, el diccionario define el término preocuparse como sigue: ocupar el pensamiento, algo que produce temor, ansiedad, etc. Sentirse inquieto o turbado. También lo he oído definir como atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores. Cuando vi la parte relativa a atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores, decidí en ese momento que yo era más lista que eso. Creo que cada cristiano lo es. Pienso que los creyentes tienen más sabiduría que para sentarse por ahí atormentándose ellos mismos. Preocuparse ciertamente nunca mejora cosa alguna, así que, ¿por qué no renunciar a ello? Ponderando la definición, saqué la siguiente conclusión: el diablo usa la preocupación para maltratarnos. Cuando he luchado un asalto con la preocupación, aunque sea por pocas horas, me siento estropeada. La repetición de los pensamientos que vienen y no nos sueltan son como si nos mordieran repetidas veces. La preocupación definitivamente es un ataque de Satanás sobre la mente. Hay ciertas cosas que se le enseñan al creyente que debe hacer con su mente, y el enemigo quiere asegurarse de que no puedan cumplirse jamás. Así que el diablo intenta mantener la arena mental suficientemente ocupada con la clase de cosas indebidas que impiden que la mente llegue nunca a ser usada con el propósito para el cual Dios la creó. Hablaremos de las cosas correctas que se deben hacer con la mente en un próximo capítulo, pero por ahora déjame continuar nuestro estudio de la preocupación hasta que alcancemos una total revelación de lo inútil que es en realidad. Mateo 6:25-34 es una excelente escritura para leer cuando sentimos que nos avecina un ataque de preocupación. Miremos a cada uno de estos versículos por separado para ver lo que el Señor nos está diciendo respecto a este tema vital. ¿No es la vida mayor que las cosas? Pero os digo, no os preocupéis, estéis ansiosos y preocupados por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis,
ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más en calidad que el alimento, y el cuerpo muy por encima y excelente más que la ropa? Mateo 6:25. La vida está destinada a ser de tal calidad que la disfrutemos inmensamente. En Juan 10:10 Jesús dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, plenamente hasta que desborde. Satanás intenta robar esta vida de nosotros en muchas formas. Una de ellas es la preocupación. En Mateo 6:25 se nos enseña que no hay en la vida nada por lo que tengamos que preocuparnos, ni un solo aspecto de ella. La clase de vida que Dios nos ha preparado incluye todas esas otras cosas. Pero si nos preocupamos por las cosas, entonces las perdemos, así como la vida que Él nos había destinado para disfrutar. ¿No valéis vosotros más que un pájaro? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mateo 6:26. ¿No haría mucho bien a todos el dedicar algún tiempo a observar los pájaros? Eso es lo que nuestro Señor nos dijo que hiciéramos. Si no todos los días, al menos alguna que otra vez nos hace falta observar y recordar a nosotros mismos lo bien cuidados que están nuestros amigos emplumados. Literalmente no saben de dónde vendrá su próxima comida. Sin embargo, yo personalmente jamás he visto un pájaro posado en una rama con un colapso nervioso a causa de la preocupación. El razonamiento del maestro aquí es muy simple. ¿No valen ustedes más que un pájaro? Aunque estés luchando contra una baja estima propia, seguramente puedes creer que vales más que un pájaro y ver lo bien que tu Padre Celestial cuida de ellos. ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Muy pronto se hace evidente que la preocupación es inútil. No resuelve nada bueno. Si es así, entonces, ¿para qué preocuparse por lo que estar ansioso? ¿Para qué estar ansioso? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria, excelencia, dignidad y gracia, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:28-30. Usando la ilustración de una de sus creaciones, el Señor hace evidente que si una flor que nada hace puede ser tan bien cuidada y lucir tan bien que sobrepasa incluso a Salomón en toda su majestad, nosotros con toda seguridad podemos creer que nos cuidará y nos proporcionará todo lo que nos haga falta. Por lo tanto, no te preocupes ni estés ansioso. Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Mateo 6:31. Me gusta ampliar este versículo un poquito e incluir otra pregunta más. ¿Qué haremos? Pienso que Satanás manda demonios cuyo único trabajo no es otra cosa que repetir esta frase en el oído del creyente durante todo el día. Ellos disparan preguntas difíciles y el creyente desperdicia su precioso tiempo intentando encontrar una respuesta. El diablo está librando constantemente una guerra en el campo de batalla de la mente, con la esperanza de que el cristiano se enzarce en un largo y costoso combate de desgaste. Observa esa parte del versículo 31 en que el Señor nos amonesta a no preocuparnos ni estar ansiosos. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. El enemigo sabe que si consigue meternos en la cabeza suficientes cosas erradas, al final terminarán por salir por nuestra boca. Nuestras palabras son muy importantes porque confirman nuestra fe, o en algunos casos, nuestra falta de fe.
Busca a Dios, no dones, porque los gentiles, paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestra Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero, apuntad y a esforzaos por su reino y su justicia, su modo de hacer y de ser justo, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:32 al 33. Está claro que los hijos de Dios no han de ser como el mundo. El mundo busca conseguir cosas, pero nosotros hemos de buscar al Señor. Él ha prometido que si hiciéramos eso, Él nos añadirá a todas esas cosas que Él sabe que nosotros necesitamos. Hemos de aprender a buscar el rostro de Dios y no su mano. Nuestro Padre Celestial se deleita dándoles a sus hijos buenas cosas, pero solo si no estamos buscándolas. Dios sabe las que necesitamos antes de que las pidamos. Si sencillamente le hacemos saber nuestras peticiones, Filipenses 4:6, Él nos las concederá a su propio buen tiempo. La preocupación no ayudará a nuestra causa en absoluto. De hecho, obstaculizará nuestro progreso. Toma los días uno por uno. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Mateo 6:34. Me gustaría describir la preocupación o la ansiedad como gastar el día de hoy tratando de resolver el de mañana. Aprendamos a emplear el tiempo que Dios nos ha dado para lo que Él lo destinó. La vida es para vivirla, aquí y ahora. Es triste que muy poca gente sepa cómo vivir a plenitud cada día, pero tú puedes ser uno de ellos. Jesús dijo que Satanás, el enemigo, viene a robar tu vida. Juan 10:10. No lo permitamos seguir haciéndolo. No malgastéis el día de hoy preocupándote por el de mañana. Tienes bastantes cosas entre manos hoy que necesitan tu atención. La gracia de Dios está en ti para manejar lo que te haga falta hacer hoy. Pero la gracia de mañana no vendrá hasta que llegue mañana. Así que no malgastes el día de hoy. No estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Esta es otra buena escritura para estudiar cuando llegue un ataque de preocupación. Recomiendo muy encarecidamente decir en alta voz la palabra de Dios. Ella es la espada de dos filos que hemos de blandir contra el enemigo. Hebreos 4:12, Efesios 6:17. Una espada en su vaina no nos hará ningún bien durante un ataque. Dios nos ha dado su palabra, úsala. Aprende escrituras como está, y cuando el enemigo te ataque, aprende escrituras como esta. Y cuando el enemigo te ataque, ataca con la misma arma que Jesús empleó, la palabra. Derriba argumentos, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 19:5. Cuando los pensamientos que se nos presentan no están de acuerdo con la palabra de Dios, el mejor modo de callar al diablo es decir en voz alta la palabra. La palabra que sale de la boca del creyente, con fe que la respalde, es el arma singular más efectiva que puede usarse para ganar la guerra contra la preocupación y la ansiedad.
Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Humillaos, rebajaos, degradaos en vuestra propia estimación, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros cuidados, de una vez por todas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Cuando el enemigo trate de cargarnos un problema, tenemos el privilegio de echarlo sobre Dios. La palabra echar en realidad quiere decir lanzar o tirar. Tú y yo podemos lanzar o tirar nuestros problemas a Dios y, créeme, Él puede recibirlos. Él sabe qué hacer con ellos. Este pasaje nos enseña que humillarnos es no preocuparnos. La persona que se preocupa todavía piensa de alguna manera puede resolver su propio problema. La preocupación tiene la mente corriendo en círculos tratando de encontrar una solución a su situación. El hombre orgulloso está lleno de sí mismo, mientras que el hombre humilde está lleno de Dios. El hombre orgulloso se preocupa, el humilde espera. Únicamente Dios puede liberarnos, y Él quiere que lo sepamos. Así que en cada situación nuestra primera respuesta es apoyarnos en Él y entrar en su reposo, el reposo de Dios. Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Segunda de Crónicas 20:12. Amo estos versículos. El pueblo en ello ha llegado al punto de percatarse de tres cosas con certeza. 1. No tiene fuerza contra sus enemigos. 2. No saben qué hacer. 3. Necesitan tener sus ojos enfocados en Dios. En los versículos 15 y 17 de ese mismo pasaje, vemos lo que el Señor les contestó una vez que ellos se dieron cuenta de todo esto y lo admitieron libremente ante Él. No temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Es la de morar en Jesús y entrar en el reposo de Dios. Es la de esperar en el Señor continuamente, con nuestros ojos fijos en Él, haciendo lo que Él nos ha guiado a hacer y por otra parte tener un temor reverente por los actos de la carne. En lo que concierne a entrar en el reposo de Dios, me gustaría decir esto. No existe eso que llamamos el reposo de Dios sin oposición. Para ilustrar este punto, les contaré una historia que oí una vez respecto a dos artistas a quienes se les pidió que pintaran cuadros de la paz tal como ellos la concebían. Uno pintó un lago apacible entre las montañas. El otro pintó una tumultuosa cascada rugiente, sobre la que se inclinaban las ramas de un abedul, en una de las cuales había un nido donde descansaba un pájaro. ¿Cuál de ellos representaba verdaderamente la paz? El segundo, porque no existe esa cosa llamada paz sin oposición. El primer cuadro representa el estancamiento. La escena que presenta puede ser serena. Una persona puede sentir deseos de ir allí para recuperarse. Puede mostrar un cuadro hermoso, pero no representa el reposo de Dios. Jesús declaró: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Su paz es una paz espiritual y su reposo es el que se manifiesta en medio de la tormenta, no en su ausencia. Jesús no vino a quitar toda la oposición de nuestras vidas, sino más bien a darnos una visión diferente de las tormentas de la vida. Hemos de aceptar su yugo sobre vosotros y aprender de él. Eso significa que hemos de aprender sus modos, a ver la vida del mismo modo que Él la ve. Wow.
Jesús no se preocupaba y nosotros no tenemos que preocuparnos tampoco. Si estás esperando a no tener nada de qué preocuparte antes de dejar de preocuparte, entonces probablemente deba decirte que tendrás que esperar bastante tiempo, porque ese momento puede que no llegue nunca. No soy pesimista, soy sincera. Mateo 6:34. Sugiere que no nos preocupemos por el mañana porque cada día traerá suficientes problemas propios. Jesús mismo lo dijo. Y él, por cierto, no era pesimista. Estar en paz, disfrutando del reposo de Dios en medio de la tormenta, le da mucha gloria al Señor, porque prueba que su forma de vivir funciona. Preocupación, preocupación, preocupación. Desperdicié muchos años de mi vida preocupándome por cosas que no podía resolver. Me gustaría recuperar esos años y ser capaz de comportarme de otro modo. Sin embargo, una vez que has malgastado el tiempo que Dios te ha dado, es imposible recuperarlo y hacer las cosas de otra manera. Mi esposo, por otra parte, jamás se preocupaba. Hubo veces en que me enojaba con él porque no se preocupaba conmigo, ni se me unía para conversar de todas las sombrías posibilidades que nos acecharían si Dios no ponía su mano para proveer nuestras necesidades. Por ejemplo, me sustentaba en la cocina y desparramaba todas las facturas y la libreta de cheques, alterándome más por momentos, porque las facturas sumaban más que el dinero. En tanto, Dave estaba en la habitación de al lado jugando con los niños, mirando televisión mientras ellos subían y bajaban por sus espaldas y le hacían peinados. Puedo recordar haberle dicho con voz desagradable: ¿por qué no vienes y haces algo en vez de jugar mientras yo trato de resolver este embrollo? Cuando él respondía: ¿qué quieres que haga? Nunca sabía qué contestarle, solo que me enojaba que él se atreviera a disfrutar mientras estábamos enfrentando semejante situación económica desesperada. Dave me calmaba, recordándome que Dios siempre nos había provisto lo necesario, que nosotros estábamos haciendo nuestra parte, que era diezmar, ofrendar, orar y confiar, y que el Señor seguiría haciendo la suya. Debería aclarar que Dave estaba confiando mientras yo me preocupaba. Yo me iba a la habitación en que estaba él con los niños y poco después los pensamientos volvían a mi mente. Pero, ¿qué haremos? ¿Cómo pagaremos esas facturas? ¿Y si? Y entonces pasaban por mi mente todas aquellas escenas de desastre: ejecución de la hipoteca, pérdida del auto recuperado por el acreedor, vergüenza ante los familiares y amigos si teníamos que pedir ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has ido alguna vez a ese cine o te han asaltado esos pensamientos constantemente? Por supuesto que sí. De otro modo, probablemente no estarías leyendo este libro. Después de darle vueltas durante un rato a los pensamientos que el diablo me estaba sirviendo en bandeja, volvía a la cocina, sacaba las facturas, la calculadora y la libreta de cheques, y volvía a empezar todo el calvario de nuevo. Mientras más lo hacía, más alterada me ponía. Entonces repetíamos la misma escena. Le gritaba a Dave y a los niños por estarla pasando bien mientras yo me echaba encima la responsabilidad. En realidad lo que yo estaba sintiendo no era responsabilidad, sino afán. Algo que Dios me había dicho específicamente que lo dejara a Él. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de cómo desperdicié todas aquellas noches que Dios me dio en mis primeros años de casada. El tiempo que Él nos da es un regalo precioso, pero yo se lo di al diablo. Tu tiempo es tuyo. Úsalo sabiamente. No volverás a pasar por este mismo río. Dios cubrió todas nuestras necesidades y lo hizo de 1000 formas diferentes. Nunca nos abandonó, ni una vez. Dios es fiel. No te preocupes. Confía en Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, ni codicia, lascivia, ni avidez por las posesiones terrenales, contentos con lo que tenéis y vuestra situación, porque Él, Dios,
mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Jamás en modo alguno te abandonaré a tus fuerzas, ni quedarás olvidado, ni te dejaré de mi mano. Ten la certeza de que es así. Hebreos 13:5. Esta es una excelente escritura para usarla en darte ánimos cuando sientas apresión acerca de si Dios acudirá a cubrir tus necesidades. En esta porción el Señor nos está haciendo saber que no necesitamos poner nuestras mentes en el dinero, preguntándonos cómo hemos de cuidar de nosotros, porque Él se hará cargo de esas cosas por nosotros. Nos ha prometido que jamás nos fallará ni nos olvidará. Haz tu parte, pero no trates de hacer la parte de Dios. La carga es demasiado pesada para llevar y no tienes cuidado, te quebrarás bajo su peso. Y si no tienes cuidado, te quebrarás bajo su peso. No te preocupes, confía, apóyate y descansa en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad y serás alimentado. Salmos 37:3. Es una promesa. Capítulo 13. Una mente enjuiciadora, crítica y suspicaz. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Las actitudes enjuiciadoras, la crítica y la suspicacia causan mucho tormento en la vida de las personas. Estos enemigos destruyen multitud de relaciones. Una vez más, la mente es el campo de batalla. Los pensamientos tan solo son un yo pienso. Pueden ser las herramientas que emplea el diablo para mantener solitaria a una persona. A la gente no le gusta estar cerca de alguien que emite opiniones sobre todo. Para ilustrar este punto, te contaré que una vez conocí a una mujer cuyo esposo era un hombre de negocios muy rico. También era muy callado, y ella quería que él hablara más. Él sabía muchísimo sobre muchas cosas. Ella se molestaba con él cuando estaba en un grupo de gente y alguien empezaba a conversar sobre un tema que su esposo dominaba ampliamente y podía opinar. Cuando podía haberles dicho todo lo que sabía, pero no lo hacía. Wow. Una noche después que la pareja había regresado a casa de una fiesta, ella lo fustigó diciéndole: ¿por qué no hablaste y le dijiste a esa gente lo que tú sabes del tema que estaban hablando? Te limitaste a sentarte callado y actuar como si no supieras nada en absoluto. Ya yo sé lo que sé, le replicó él. Trato de estarme callado y escuchar para descubrir lo que otros saben. ¡Guau! Me imagino que por eso precisamente era rico. Era tan sabio. Poca gente se hace rica sin sabiduría. Y poca gente tiene amigos sin usar la sabiduría en las relaciones. Ser enjuiciador y expresar opiniones y críticas son formas seguras de ver evaporarse las relaciones. Por supuesto que Satanás quiere que tú y yo seamos rechazados y solitarios, así que nos ataca la mente en ese sentido. Espero que este capítulo nos ayude a reconocer los patrones de pensamiento equivocados y también a aprender cómo tratar con la sospecha para definir el enjuiciar. En el Vince Expositor Dictionary of Old and New Testament Words, uno de los términos griegos traducidos como juicio se define parcialmente como una decisión dictada sobre las faltas de otros y tiene referencia cruzada con el término condenación. De acuerdo con esta misma fuente, uno de los términos griegos traducidos como juzgar se define en parte como formar una opinión y tienen referencia cruzada con el término sentencia. Dios es el único que tiene derecho a condenar o a sentenciar. Por consiguiente, cuando juzgamos a otro, estamos en cierto sentido estableciéndonos como Dios en su vida. Wow. Yo no sé tú, pero eso pone un poco de temor de Dios en mí. Tengo mucha presencia de ánimo,
pero no estoy interesada en tratar de ser Dios. Estos aspectos fueron una vez un problema grave en mi personalidad, y creo que seré capaz de contarte algunas cosas que Dios me enseñó que pudieran ayudarte. La crítica. Las opiniones y los juicios parecen estar todos emparentados, así que los comentaremos juntos como un gigantesco problema. Yo era muy criticona porque siempre parecía capaz de ver lo que estaba mal en vez de lo que estaba bien. Algunas personalidades son más proclives a esta falta que otras. Algunos de los tipos más joviales de personalidad no quieren ver en la vida más que las cosas felices o divertidas. Así que en realidad no prestan mucha atención a las cosas que pueden echarles a perder su disfrute. La personalidad más melancólica o la controlada a menudo ve primero lo que está mal. Generalmente, la gente con este tipo de personalidad habla con los demás muy liberalmente de sus opiniones y puntos de vista negativos. Hemos de darnos cuenta de que tenemos modo de ver las cosas. Nos gusta decir a la gente lo que nosotros pensamos, y ese es exactamente el problema. Lo que yo pienso puede ser correcto para mí, pero no necesariamente para ti y viceversa. Todos sabemos, por supuesto, que no robarás se aplica a todos, pero estoy hablando aquí de miles de cosas que podemos encontrarnos cada día, que no son por necesidad buenas ni malas, sino simplemente elecciones personales. Puedo añadir que esas son elecciones que para las personas tienen derecho a hacer por sí mismas, sin interferencia externa. Mi esposo y yo somos un extremo diferentes en nuestros puntos de vista sobre muchas cosas. Una de ellas sería cómo decorar una casa. No se trata de que no nos guste nada de lo que el otro elige, sino de que si vamos juntos de compras para la casa, tal parece que a Dave siempre le gusta una cosa y a mí otra. ¿Por qué? Simplemente porque somos dos personas diferentes. Su opinión es tan buena como la mía y la mía tan buena como la de él. Solo son diferentes. Me tomó años entender que nada andaba mal en Dave tan solo porque él no estaba de acuerdo conmigo, y desde luego, por lo regular le hacía saber que yo pensaba que algo estaba mal en él porque no tenía mi misma opinión. Obviamente, mi actitud causaba mucha fricción entre nosotros y lastimaba nuestra relación. El orgullo, un yo problema. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, a no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Juzgar y criticar son el fruto de un problema más profundo, el orgullo. Cuando el yo en nosotros es mayor de lo que debe ser, siempre provocará esta clase de problemas de que estamos hablando. La Biblia nos advierte repetidamente que no seamos altaneros. Cuando quiera que nos destaquemos en un aspecto, es solo porque Dios nos ha dado un don de gracia para ello. Si somos arrogantes o tenemos una opinión exagerada de nosotros mismos, eso hace que miremos con desdén a otros y pensemos que valen menos que nosotros. Esta clase de actitud o modo de pensar es en extremo detestable para el Señor y abre muchas puertas para el enemigo en nuestras vidas. Temor santo. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que sois sensibles al espíritu que os controla, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad, soportad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, el Mesías, y contemplad lo que falta en vuestra obediencia a ello. Porque si alguno se cree que es algo demasiado importante para condescender a arrimar el hombro a la carga de otro,
no siendo nada de, de superior excepto en su propia estimación, se engaña a sí mismo. Gálatas 6, 1 al 3. El examen cuidadoso de estas escrituras nos revela enseguida cómo hemos de responder a la debilidad que observamos en otros. Esto fija la actitud mental que hemos de mantener dentro de nosotros mismos. Debemos tener un temor santo por el orgullo y ser muy cuidadosos en juzgar a otros o en criticarlos. ¿Quiénes somos nosotros para dictar sentencia? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Romanos 14:4. Piensa en esto de este modo. Digamos que tu vecina vino a tu puerta y comenzó a darte instrucciones acerca de lo que tus hijos deben usar en la escuela y de qué asignaturas ella considera que deben estudiar. ¿Qué responderías? O supongamos que tu vecina se detiene para decirte que a ella no le gusta la forma en que tu sirvienta, quien tú consideras muy buena, limpia tu casa. ¿Qué le dirías a tu vecina? De eso exactamente se trata esta porción de la Escritura. Cada uno de nosotros pertenece a Dios, y aun cuando tengamos debilidades, Él es capaz de mantenernos de pie y justificarnos. Respondemos a Dios, no unos a otros. Por lo tanto, no podemos juzgarnos uno al otro de un modo crítico. El diablo se mantiene muy activo, asignando demonios para poner pensamientos enjuiciadores y críticos en la mente de la gente. Puedo recordar cuando me entretenía en sentarme en el parque o en el centro comercial y sencillamente observaba a las personas pasar mientras me formaba una opinión mental de cada una de ellas. Su vestimenta, peinados, acompañantes, etc. Ahora bien, no siempre podemos evitar tener opiniones, pero no tenemos que expresarlas. Creo que incluso podemos crecer hasta el punto en que no tengamos tantas opiniones y que aquellas que tengamos no sean críticas. Con frecuencia me digo, Joyce, no es asunto tuyo. Es un problema grave elaborar mentalmente en tanto ponderas tu opinión hasta que se convierte en juicio. El problema crece y empeora cuando más piensas en él hasta que empiezas a expresárselo a otros, o incluso a aquel a quien estás juzgando. Entonces se me ha convertido en explosivo y tiene la capacidad de hacer mucho daño en el campo de la relación, así como en el campo espiritual. Puedes ahorrarte problemas futuros aprendiendo a decir simplemente no es asunto mío. Recuerda, tus actos no cambiarán hasta que cambie tu mente. Mateo 7, 1 al 6. Es una de las porciones clásicas de la Escritura respecto al tema del juicio y la crítica. Cuando tengas dificultad con tu mente en este aspecto, lee esta y otras porciones de la Escritura, léelas. Después léelas en voz alta y úsalas como armas contra el diablo que está intentando construir una fortaleza en tu mente. Es posible que esté esperando desde una fortaleza que ya ha estado allí durante muchos años. Echemos un vistazo a este pasaje y comentaré cada parte según la repasemos. Sembrando y cosechando juicio. No juzguéis, ni critiquéis ni condenéis a otros, para que no seáis juzgados, ni criticados, ni condenados vosotros mismos. Porque con el juicio con que juzgáis y critiquéis, condenáis a otros, seréis juzgados y criticados y condenados. Y con la medida con que midáis a otros, se os medirá. Mateo 7, 1 al 2. Estas escrituras nos dicen llanamente que cosecharemos lo que hayamos sembrado. Gálatas 6, 7. Sembrar y cosechar no se aplica únicamente a los campos agrícolas y financieros, sino también se aplica al plano mental. Podemos sembrar y cosechar una actitud al igual que una cosecha o una inversión. Un pastor que conozco dice a menudo que cuando él oye que alguien ha estado hablando de él de un modo poco amable o enjuiciándolo, se pregunta a sí mismo,
¿Están sembrando ellos o estoy cosechando yo? Muchas veces estamos cosechando en nuestras vidas lo que hemos sembrado previamente en la vida de otro. Wow. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la espina de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la espina del ojo de tu hermano. Mateo 7:3-5. Al diablo le encanta mantenernos ocupados, juzgando mentalmente las faltas de otros. De ese modo, nunca vemos a otros con lo que está mal en nosotros. No podemos cambiar a otros, solo Dios puede hacerlo. Tampoco podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero podemos cooperar con el Espíritu Santo y permitirle que haga la obra. Sin embargo, el primer paso en cualquier liberación es enfrentarnos a la verdad que el Señor está tratando de mostrarnos. Cuando pensamos y conversamos de lo que está mal en todos los demás, usualmente nos estamos dejando engañar con respecto a nuestra propia conducta. Por consiguiente, Jesús nos ordena que no nos metamos en lo que está mal en otros. Cuando hay tantas cosas mal en nosotros, permíteme que Dios trate primero contigo y entonces aprenderás la forma bíblica de ayudar a tu hermano a crecer en su andar cristiano. Amaos los unos a los otros. No deis lo santo, las cosas sagradas, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las hollen con sus patas y volviéndose os despedacen. Mateo 7:6. Yo creo que este versículo se refiere a nuestra capacidad dada por Dios de amarnos unos a otros. Si tú y yo tenemos una capacidad y una orden de Dios de amar a otros, pero en lugar de eso los juzgamos y criticamos, hemos tomado lo santo, el amor, y lo hemos echado ante los perros y cerdos, espíritus diabólicos. Hemos abierto una puerta para que ellos pisoteen las cosas santas y se vuelvan y nos hagan pedazos. Nos hace falta ver que el andar en amor es lo que nos protege de los ataques demoníacos. Yo no creo que el diablo pueda hacerle mucho daño a alguien que realmente anda en amor. Cuando quedé embarazada de nuestro cuarto hijo, era cristiana, bautizada en el Espíritu Santo, llamada al ministerio, estudiosa, asidua de la Biblia. Había aprendido acerca de ejercer mi fe para sanidad. No obstante, durante los primeros 3 meses de mi embarazo, estuve sumamente enferma. Perdí peso y energía. Me pasaba la mayor parte del tiempo acostada en el sofá, con náuseas y tan cansada que a duras penas podía moverme. Esta situación me tenía perpleja, puesto que me había sentido maravillosamente durante mis otros 3 embarazos. Cuando no sabía mucho de la palabra de Dios, a pesar de que iba a la iglesia y no ejercitaba mi fe en cosa alguna, sin embargo, ahora que estaba familiarizada con las promesas de Dios, estaba enferma. Y por más que oraba a Dios y reprendía al demonio, el problema seguía. Un día estando en cama y escuchando cómo mi esposo y mis hijos se divertían en el patio, le pregunté molesta a Dios, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Por qué estoy tan enferma? ¿Y por qué no me recupero? El Espíritu Santo me incitó a leer Mateo 7. Le pregunté al Señor qué tenía que ver este pasaje conmigo y mi salud. Seguí sintiendo que debía leerlo una y otra vez. Finalmente Dios me hizo recordar un suceso que había tenido lugar 2 años antes. Yo había dirigido y enseñado un estudio bíblico en una casa, al cual venía una joven que llamaremos Jane. Jane asistió al curso fielmente hasta que quedó embarazada. Pero entonces se le hizo muy difícil reunirse con nosotros regularmente, porque siempre estaba cansada y sintiéndose mal. Mientras yacía en mi cama aquel día, recordé que otra hermana cristiana y yo habíamos comentado, enjuiciado y criticado a Jane porque simplemente no se sobreponía
a sus circunstancias y venía asiduamente al estudio bíblico. Jamás le ofrecimos ayuda de ninguna clase. Nos limitamos a formar una opinión en que ella se estaba aflojando y usaba su embarazo como excusa para su pereza. Ahora yo estaba en las mismas circunstancias que Jane. Había estado 2 años antes. Dios me mostró que a pesar de que yo había permanecido saludable durante mis primeros 3 embarazos, le había abierto una puerta enorme al diablo por mi juicio y crítica. Había tomado mis perlas, lo santo, mi capacidad para amar a Jane, las había echado delante de los perros y cerdos, y ahora ellos se habían vuelto y me despedazaban. Puedo asegurarte que me arrepentí inmediatamente. Tan pronto lo hice, recuperé la salud y me mantuve bien durante todo lo que restó de mi embarazo. De este incidente aprendí una lección importante acerca de los peligros de juzgar y criticar a otros. Me gustaría decir que después de esa expiación nunca volví a cometer el mismo error, pero siento tener que confesar que he cometido muchos errores semejantes desde entonces. Cada vez que he recaído, Dios ha tenido que lidiar conmigo, por lo cual estoy agradecida. Todos cometemos errores. Todos tenemos flaquezas. La Biblia dice que no hemos de tener un espíritu endurecido y crítico los unos hacia los otros, sino perdonarnos unos a otros y mostrar misericordia unos con los otros, tal como Dios lo ha hecho con nosotros por amor a Cristo. Efesios 4:32. El juzgar trae condenación, por lo cual no tienes excusas, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, que censuras y denuncias. Romanos 2:1. En otras palabras, las mismas cosas por las que juzgamos a otros, las hacemos nosotros. El Señor me dio un muy buen ejemplo una vez para ayudarme a entender este principio. Yo estaba meditando en por qué hacíamos algo nosotros y pensábamos que estaba perfectamente bien, pero que cuando otro hacía lo mismo, lo enjuiciábamos. Él me dijo: Joyce, tú te miras a través de cristales rosados, pero miras a los demás a través de vidrios de aumento. Buscamos excusas para nuestro propio comportamiento, pero cuando otro hace lo mismo que nosotros, con frecuencia no tenemos misericordia. Hacerle a otros como queremos que ellos nos hagan. Mateo 7:12. Es un buen principio en la vida que evitará mucho juicio y críticas si se cumple. Una mente enjuiciadora es un retoño de una mente negativa. Pensar en lo que está mal en una persona, en lugar de pensar en lo que está bien. Sé positivo y no negativo. Los demás se beneficiarán, pero tú te beneficiarás más que ningún otro. Guarda tu corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Proverbios 4:23. Si quieres que la vida fluya hacia ti y desde ti, guarda tu corazón. Cierta clase de pensamientos son impensables para un creyente, entre ellos el enjuiciamiento y la crítica. Todas las cosas que Dios trata de enseñarnos son para nuestro propio bien y felicidad. Seguir sus caminos trae fecundidad. Seguir los caminos del diablo trae corrupción. Sospecha de la suspicacia. El amor todo lo sufre, todo lo cree, lo mejor de toda persona. Primera de Corintios 13:7. Sinceramente tengo que reconocer que la obediencia a esta escritura siempre ha sido un reto para mí. Me criaron para ser suspicaz. En realidad se me enseñó a desconfiar de todo el mundo, especialmente si parecían ser amables, porque tenían que querer algo, además de habérseme enseñado a sospechar de otros y de sus motivos. Tuve muchas experiencias decepcionantes como mucha gente. No solo antes de convertirme en una cristiana activa, sino también después. Meditar en los componentes del amor y darme cuenta de que el amor siempre cree lo mejor. Me ha ayudado mucho a desarrollar un nuevo esquema mental. Cuando tu mente ha sido
envenenada. Cuando Satanás ha ganado fortalezas en tu mente, tienes que renovarla de acuerdo con la palabra de Dios. Esto se hace aprendiendo la palabra y meditando en ella, ponderándola, murmurándola para ti mismo, pensando en ella. Tenemos en nosotros el maravilloso Espíritu Santo para que nos la recuerde cuando nuestros pensamientos están derivando en la dirección errónea. Dios hace esto por mí cuando me surgen pensamientos suspicaces en lugar de amorosos. El hombre natural piensa, si confío en la gente, se aprovecharán de mí. Puede ser, pero los beneficios pesarán mucho más que cualquier experiencia negativa. La confianza y la fe traen gozo a la vida y ayudan a que las relaciones se incrementen al máximo posible. La sospecha mutila una relación entera y por lo regular la destruye. La conclusión es esta: los caminos de Dios funcionan, los del hombre no. Dios condena el enjuiciamiento, la crítica y la suspicacia, y así debemos hacerlo nosotros. Ama lo que Dios ama y odia lo que Él odia. Permite lo que Él permite y desaprueba lo que Él desaprueba. La mejor política es siempre una actitud equilibrada. Eso no significa que no debemos emplear sabiduría y discernimiento en nuestro trato con otros. No tenemos que abrir de par en par nuestra vida a todo el que conozcamos, dándole a toda persona que encontremos la oportunidad de aplastarnos. Por otra parte, no tenemos que mirar a todo el mundo con ojos suspicaces y negativos, siempre esperando que se aprovechen de nosotros. Confía en Dios por entero y en el hombre discretamente. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, se identificaron con su grupo, al ver las señales maravillosas y milagros que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. No necesita evidencia de nadie acerca de los hombres, pues él sabía que lo que había en el hombre, él podía leer en los corazones de los hombres. Juan 2, 23 al 25. Una vez, después que había sufrido una decepción en la iglesia, Dios me llamó la atención hacia Juan 2, 23 al 25. Este pasaje habla de la relación de Jesús con sus discípulos. Dice claramente que Él no se confiaba a ellos. No dice que Él sospechara de ellos y de que no confiara en ellos. Se limita a explicar que, como Él comprendía la naturaleza humana que siempre tenemos, Él no se confiaba a ellos de un modo desequilibrado. Aprendí una buena lección. Yo había salido muy herida del problema de la iglesia porque me había implicado mucho con un grupo de damas y había perdido el equilibrio. Cada vez que perdemos el equilibrio, le abrimos la puerta al diablo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed de espíritus sobrios, de mente equilibrada y atemporada. Estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, con hambre feroz, buscando a quien devorar. Aprendí que había estado apoyándome en las damas de este grupo y colocando en ellas una confianza que pertenece únicamente a Dios. En una relación humana solo podemos llegar hasta cierto punto. Si nos propasamos de este sin sabiduría, se gestionarán problemas y resultaremos lastimados. Pon siempre tu confianza fundamental y máxima en el Señor. Al hacer esto le abres la puerta al Espíritu Santo para que te haga saber cuánto estás traspasando la línea del equilibrio. Algunas personas piensan que tienen discernimiento cuando en realidad solo son suspicaces. Hay un verdadero don del Espíritu llamado discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12:10. Él discierne lo bueno y lo malo, no únicamente lo malo. La sospecha proviene de la mente no renovada. El discernimiento brota del espíritu renovado. Ora por los verdaderos dones, no los carnales que se enmascaran como dones del espíritu. El verdadero discernimiento espiritual provocará oración, no murmuración. Si se discierne un problema genuino, seguirá el patrón bíblico para tratar con él.
no los demos carnales que no los modos carnales que solo diseminan y complican el problema. Las palabras placenteras son dulces y sanadoras. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Proverbios 16, 23 al 24. Las palabras y los pensamientos son como los huesos y los tuétanos, tan unidos que es difícil dividirlos. Hebreos 4:12. Nuestros pensamientos son palabras silenciosas que solo nosotros y el Señor podemos escuchar. Pero esas palabras afectan nuestro hombre interior, nuestra salud, nuestro gozo y nuestra actitud. Las cosas en que pensamos a menudo salen por nuestra boca. Y es triste decirlo, algunas veces nos hacen parecer tontos. El enjuiciamiento, la crítica y la sospecha nunca traen gozo. Jesús dijo que Él venía para que tuviéramos vida y la disfrutáramos. Juan 10:10. Empieza a operar en la mente de Cristo y entrarás en un plano completamente nuevo de existencia.